Hola, hoy les voy a platicar un poquito sobre finanzas corporativas, el por qué ustedes llevan esta materia y sobre todo vamos a entender de manera general qué significan estas finanzas. Todo emprendimiento, todo negocio cuando inicia necesita dinero, capital. Algunos emprendedores buscan alguien que los financie, ya sean sus padres, piden prestado o, por ejemplo, acuden a una institución bancaria y solicitan un préstamo o se reúnen y entre muchas personas juntan el dinero y hacen una sociedad. Es decir, todo negocio para que inicie tiene que tener financiamiento, tiene que tener dinero. Y una fuente de financiamiento puede ser los ahorros propios, el gobierno, los programas que existan para ayudar al emprendimiento, o simple y sencillamente comenzar con poquito e ir creciendo paso a paso. Bueno, las finanzas corporativas tienen que ver ya cuando el negocio está establecido, ya se habla de una empresa mediana o grande, y cómo se comienza a manejar el dinero, es decir, de dónde obtiene la empresa dinero para solventar los gastos del día a día, para invertir o simple y sencillamente para dar dinero o pagar a los proveedores que se tienen. Hay como reglas básicas en las finanzas corporativas. La primera es la obtención de capital. La segunda son las inversiones y la tercera son la creación de valor para los accionistas. Poco a poco les voy a ir explicando y despacito esto para que vaya quedando claro. Primero, vamos a saber de dónde la empresa obtiene dinero. Existen muchas formas de financiarse, preferentemente tres, ¿va? La primera es la emisión de acciones. La segunda, la emisión de deuda o de bonos. Y la tercera, el financiamiento interno. Entonces, primero, vamos a ir de la mano. En esta obtención de capital que necesita la empresa, ¿qué puede hacer la empresa para tener dinero? Emitir acciones. Yo creo que han escuchado, han estudiado, han leído sobre la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? ¿Por qué las empresas invierten ahí? ¿Por qué las empresas ponen a disposición sus acciones para que otras empresas o otras personas inviertan? Esta parte de emitir acciones es una acción, es un pedacito de la propiedad de la empresa. ¿Ok? Es un proceso mediante el cual la empresa decide poner a disposición de otros acciones y que cuando esos otros compren la acción se conviertan en accionistas o inversores. ¿Por qué lo hacen? Para obtener capital, para financiar los proyectos, para crear nuevas oportunidades de negocio. Esta acción es un pedacito de la empresa. Tiene sus ventajas y sus desventajas dar acciones. La primera ventaja es que obtienes capital de manera rápida, porque las acciones van incrementando su valor. A raíz de la pandemia, empresas como Airbnb, como Amazon, como Mercado Libre, sus acciones se fueron para arriba porque se comenzó a utilizar el comercio en línea, que anteriormente no estaba tan de moda. Pero una desventaja es que se va diluyendo el control. Es decir, como vamos teniendo accionistas, pues vamos a tener que pedirles sus opiniones, vamos a tenerlos que tomar en cuenta y entonces el control ya no va a estar en una sola persona o en un grupo de personas, sino en todos los accionistas que pueda tener la empresa. Una acción se convierte en una pequeñita parte de la empresa que estás dando a otra persona. Entonces, primero, emites acciones. Segundo, emites deuda o bonos. Es decir, ¿qué pasa? Una empresa decide pedir prestado y para pedir prestado emites bonos. ¿Qué pasa? Los bonos son préstamos pequeñitos, pero tienen una tasa de interés y tienen una fecha de vencimiento. Y algo súper importante es que tus inversionistas ya no son llamados así, ahora son tus acreedores. ¿Por qué? Porque ya tú les debes. ¿Cuál es la ventaja de esto? O van a decir, maestra, ¿por qué no emitimos acciones y en lugar emitimos bonos? ¿Saben? Porque aquí el control en los bonos sigue siendo de la empresa. La empresa solo debe. Y también cuando se pagan intereses de esa deuda, son deducibles de impuestos. Entonces, las empresas también emiten. Pero, ¿qué pasa? ¿Las empresas pueden emitir acciones y emitir bonos? Por supuesto que sí.
Miren, las empresas que emiten acciones, por ejemplo, no sé, si hablamos de empresas grandes, puede ser Apple, Google, Coca-Cola, Amazon. Si hablamos de startups o startups, son Spotify, Amazon, Uber. Si hablamos de transnacionales, son Samsung, por ejemplo. Pero las que emiten deudas también son estas, algunas de estas como Apple, pero Tesla es un claro ejemplo, así creció emitiendo bonos y bonos y bonos. Microsoft también, o sea, no soltaron el control, lo que hicieron fue generar más deuda. Y por último, el financiamiento interno, es decir, cuando parte de las ganancias que tiene la empresa se reinvierte, es decir, de las utilidades se van reinvirtiendo y reinvirtiendo para generar un capital. Pero ¿por qué las empresas hacen esto? Mire, primero pueden adquirir infraestructura, tecnología, maquinaria, equipo, o hacer estudios nuevos o proyectos nuevos. Es decir, no todas las empresas necesitan lo mismo. Digamos que se va a crecer o se va a expandir, se necesitan llegar a otras ciudades, a otros países, comprar maquinaria, comprar equipo, comprar terrenos, flotillas de autos. No crean que la empresa de inicio por sí solita va dando para invertir y para la operatividad. No, hagan de cuenta que la pyme tiene una lista de gastos y esos gastos se tienen que cumplir para que la pyme funcione. ¿Qué es una pyme? Una pequeña y mediana empresa. Cuando la empresa deja de ser una pyme y crece, pues obviamente las operaciones son más grandes, obviamente la inversión es más grande y por lo tanto se necesita hacer esto. Entonces recuerden, para obtener capital tenemos tres formas, ¿va? Una, emitir acciones. Dos, emitir bonos o emitir deuda. Y tres, el financiamiento interno. ¿Sabes? Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos con eso? Ya les decía, se invierte. Las empresas deciden en qué van a invertir. Si la empresa está creciendo y se ve que la flotilla de autos ya no es suficiente, pues obviamente se tiene que comprar. Esto lo hace, por ejemplo, lo que es ADO. Si alguien ha tomado en cuenta o ha visto o vaya viajado en camión, ve que los camiones son de Mercedes-Benz. Entonces, obviamente no es barato un camión, pero no solo necesitas uno, necesitas muchos hasta por una ruta. ¿Sí? Entonces, sí tienes que buscar la manera de adquirir esto. Y una es estos tipos de inversiones. Por ejemplo, también Coca-Cola, para llegar al otro lado del mundo, necesita contratación de personal, comprar otras empresas, conocer el mercado, investigarlo. Todo esto genera dinero, genera gastos. Entonces, sí o sí, se necesita tener liquidez en ese momento. También, ahora, ya tenemos el dinero, decidimos que lo vamos a invertir, pero una parte súper importante es cómo lo vamos a administrar. O sea, ya me dieron el dinero. ¿De qué va a depender el éxito también de una inversión? ¿De en qué lo vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a gastar? No vamos a derrochar ese dinero que nos prestaron o en el que invirtieron. Tenemos que tener un plan estratégico, un plan financiero detallado en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y algo súper, súper importante, cuándo vamos a recuperar esta inversión, que se llama retorno de la inversión, porque no solamente estamos invirtiendo para ver igual y si funciona el negocio, no. El famoso ROI, retorno sobre la inversión, es esto. ¿En qué plazo, en qué tiempo va a regresar este dinero a mi bolsa? Y ojo, no la cantidad que me dieron prestada, sino las utilidades que generó esta cantidad. Tenemos que tener un adecuado control de los gastos. ¿Sí? Si de manera personal es importantísimo, imagínense ustedes de manera empresarial. No debemos de gastar más de lo que ganamos. Ver qué gastos se pueden suplir. En algún tiempo, en una marca que yo asesoré, era muy importante convencer al dueño de que en ocasiones es más fácil comprar, rentar que producir, porque los costos se incrementan. Pero este cambio de mindset o de mentalidad, pues sí es complejo y se tiene que, sobre todo en números, expresar que hay más rentabilidad. También se tiene que tener una adecuada gestión del capital, que era lo que les decía, ya tengo el capital, ¿en qué lo voy a gastar?
La planeación financiera me va a permitir poner en qué voy a gastar, en qué tiempo, quién es el responsable, cuáles son los objetivos, cuándo va a regresar esa inversión. Por ende, toda inversión necesita una planeación financiera. Un tema por demás importante que también se los quiero mencionar es cómo generamos valor ahora para los inversionistas. Es decir, ¿por qué le estás diciendo que es una gran empresa, que es un super precio y que tienen que invertir en ella? ¿Sí? Ya los accionistas, los inversionistas, créanme que ya no van así como que, ay, sí, seguro voy a invertir en este y este. No, verifican los números de la empresa, toman decisiones estratégicas y algo súper importante que está ahorita como muy fuerte es el impacto social que la empresa genera. Es decir, ¿por qué voy a invertir en una empresa que causa, por ejemplo, un daño al medio ambiente? ¿Por qué voy a invertir en una empresa que está haciendo pruebas en animales? ¿Por qué voy a invertir en una empresa que está apoyando el calentamiento global? No, ¿saben? Ahorita como que la parte social y de impacto está muy vigilada y lejos de que seas un buen inversor, puede generarte una mala reputación. Entonces, el impacto del valor que le generas a los accionistas también vende, ¿sí? Por eso es que las marcas buscan ahorita ser marcas socialmente responsables, ser marcas que apoyen al medio ambiente, ser marcas que generen un valor también al consumidor. Es decir, ya no es como antes. Ahorita con la llegada de los medios de comunicación, de las redes sociales, de toda esta información que fluye en segundos, tú te das cuenta de en qué empresa, en qué marca estás invirtiendo. Es decir, las marcas que están dentro de la Bolsa Mexicana de Valores o incluso la Bolsa de Nueva York, que es de las más conocidas, pues es porque realmente están aportando valor, ¿sí? E incluso temas nuevos de emprendimiento tienen ya que ver con el impacto social que están generando. Ya no solo es invertir por invertir, no, yo quiero invertir en tecnología para que haya un beneficio social. Yo quiero invertir en laboratorios y en medicamentos para que haya un impacto social. Yo quiero invertir en algo que sea cuidadoso con el ambiente, sí, todo esto biodegradable. Yo quiero invertir en algo que genere un impacto a más personas. Llámese impacto a lo que genera más valor a más o millones de personas. Por ejemplo, a raíz de COVID-19, que hubo una vacuna, pues los laboratorios lo que estaban buscando era ese impacto social. Sí, ojo, estaban invirtiendo millones de euros en conocer y encontrar una vacuna, un medicamento, pero sobre todo el encontrar eso que todo el mundo necesitaba. A raíz de que ya pasó la pandemia, pues sí, el COVID-19 pues está presente, ya no se toma con tanto miedo, ya hay más conocimiento, ya hay una vacuna, ya se prevén medicamentos, o sea, el impacto baja, pero en su momento el impacto era muy grande. Entonces, sí o sí, las finanzas corporativas buscan generar valor también a los accionistas o a las personas que van a invertir, ¿sí? Las finanzas corporativas son la base para tomar decisiones estratégicas en las empresas. Yo los felicito por haber decidido estudiar esta maestría. Créanme que va a ser de mucho provecho para ustedes y sobre todo verán y comprenderán mejor el mundo empresarial a través de los números. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente cápsula.